derecho, en nuestra jurisprudencia, pero vamos a hablar de esto con un abogado que sabe lo que es defender a presidentes judicializados, puesto que es actualmente abogado del expresidente Ollanta Humala. Pero no queremos hablar del expresidente Humala, sino aprovechar su experiencia para hacerle preguntas y nos ponga en contexto con la facilidad que tiene de exposición sobre el caso de Dina Boluarte. Gracias por acompañarnos, doctor Julio César Espinosa. Dina Boluarte debió prever que el allanamiento ya venía en estos días. ¿Era algo previsible? Ustedes como abogados decían, bueno, ¿se cae Maduro? Cualquier abogado que tenga un mínimo de experiencia tenía que haber previsto esto. Es más, tenerlo ya como un hecho inminente frente a los hechos que sucedieron el miércoles pasado, es decir, el comunicado que hace la Fiscalía de la Nación anunciando que había una conducta de rebeldía, precedido de la presentación del fiscal encargado del caso en el Congreso, que también comunicó y relató los hechos de renuencia en el despacho presidencial. Este era el primer paso gradual que daba la Fiscalía, es decir, en sentido figurado, tocar la puerta del funcionario público y decirle, oiga, venimos para que nos dé información. No hay respuesta. ¿Por qué siempre son de madrugada? Porque se presume que ahí van a encontrar al justiciable. Digamos, es casi una regla de protocolo de la policía y del Ministerio Público. El juez no indica a qué hora se debe hacer. Es el Ministerio Público el que define con la policía especializada el momento indicado para ejecutar la orden. Pero en este caso entendemos que hubo algunos, vacíos, algunos imperfectos en el trámite del pedido y por eso la orden se da, entiendo, en el transcurso del día viernes 29. Por eso es que obtenía la autorización judicial aproximadamente tarde-noche del día viernes 29, se ejecuta a partir de las 11 horas aproximadamente hacia adelante. O sea, los fiscales tienen discrecionalidad a partir de que tienen la resolución judicial, tienen un plazo. El juez les da un plazo. En este caso les da un plazo de 48 horas para ejecutar la medida desde el momento en que reciben la autorización. Hacerlo después. Así es. Ahora, el que era feriado, no, dada la magnitud del caso, pensar en la tranquilidad de la gente, en la paz, eso es secundario. No, eso es irrelevante. Las medidas de urgencia, y sí que se trataba de urgencia, es decir, en el ámbito de la investigación penal y el derecho procesal penal hay un aforismo muy fácil de entender, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que fuga. Pasaron ya cerca de 2 semanas desde que ¿Puede repetir así el tiempo el que aforismo? pasa, verdad que fuga. Verdad que fuga. Así es. Eso quiere decir en cristiano que cada minuto, cada día que pasaba en este caso tan complejo, generaba la posibilidad de que la información se vaya desapareciendo, generaba la posibilidad de que los objetos, es decir, los relojes, no se encontraran, que la documentación, las tarjetas de propiedad, etcétera, no pudieran hallarse. Bueno, en realidad la presidenta sí, dentro de sus tribulaciones, vaya que ha estado y sigue atribulada, se estuvo preparando en alguna cosa porque tomó una previsión. Los colegas de Latina Noticias han sacado la copia de una denuncia. Una denuncia de pérdida o extravío de una boleta de venta. De una boleta de venta, pero sin embargo tienen el número de la boleta. El número de la boleta. La verdad, Fernando, yo leí esa noticia hace más o menos 2 horas. Pensé que era una fake, pensé que era una broma de mal gusto. Sí, eso pensamos, porque ¿Ya? después de... Pero realmente, según todos los reportes que se han dado hasta el momento, no se ha desmentido, ya diferentes fuentes han comunicado esa información como válida, porque la toman además del registro de la policía que recibió esa denuncia, y es, para volver a utilizar otra frase que la puedo explicar y se entiende fácilmente, ¿no? A eso se llama indicio de mala justificación al derecho. O sea, tiene un aforismo para eso también. Sí, o sea, es papelito que desaparece. Es una mala coartada, para decirlo en términos simples. Pero lo que más sorprende, si es que esa denuncia fuera cierta, siempre pongo el condicional, si es que fuera cierta, es que allí mismo dice que ha sido extraviado por cuenta de una empleada doméstica de limpieza. O sea,
Realmente sorprende cómo la presidenta del Perú está atribuyendo, digamos, un hecho de tanta relevancia, que es la desaparición de un documento fundamental para la investigación, en un personal, digamos, que no tiene ninguna responsabilidad en este hecho, ¿no? Siendo prudente como usted, si fuera cierto, si se confirma que es cierto, entonces eso estaría abonando a la posibilidad de que la versión sea yo los compré pero no lo puedo demostrar. Sí, pero es absolutamente erróneo esa explicación y esa denuncia, porque la boleta de venta está registrada, tan simple como ingresar con la clave SOL del usuario o pedirle a la SUNAT que identifique el número de esa boleta y va a salir la copia de la boleta en 2 segundos. Es curioso, en fin, es uno de los subtramas de esta gran crisis. Eso confirma la necesidad, la urgencia del allanamiento, porque ya el miércoles se está confirmando que ese día miércoles que se presenta esa denuncia estaban desapareciendo evidencias, documentos, y finalmente el juez supremo de investigación, Juan Carlos Chacla, consideró que era absolutamente razonable dictar esa orden. Una pregunta que usted me la puede responder bien, puesto que asesora a nadie menos que Ollantumala, que ha pasado por estos rigores de la judicialización de su vida política, ¿no? Cuando un político dice, no puedo hablar de mi caso porque es reservado, yo solo voy a hablar con la fiscalía. Está diciendo, yo quisiera hablarles porque yo soy transparente, pero mejor me reservo para la fiscalía y ellos van a decir que mi caso es reservado, entonces no puedo hablar. ¿Acaso el Ministerio Público va a impedir o va a tomar represalias porque un político importante, un presidente de la República, una presidenta de la República, hable de su caso? ¿Le va a decir, no, es reservado, tú no puedes hablar? Mire, allí se ve la falta de coherencia entre el discurso político y el modo como se concreta su defensa legal, ¿no? Hemos visto cómo el día de ayer cambia un poco la estrategia de la presidenta y pide, pese a que el día jueves pidió que su declaración se realice todavía dentro de 2 semanas, ayer y hoy día insisten en que su declaración se tome lo más pronto posible. ¿Cuál es la explicación? Puede que políticamente el día miércoles en la investidura del Consejo de Ministros en el Congreso y quieren voltear la página y que ojalá la declaración se realice mañana. Mucha improvisación. Y con eso superar este incidente. Pero yo tengo otra lectura, ¿no? Cada día que pasa para la presidenta, ya en el ámbito de lo que va a ser su declaración, se hace esta más difícil, más compleja. Si hoy la Fiscalía tenía 30 preguntas que hacerle, el viernes 5, con seguridad, le va a tener un pliego de por lo menos 50 preguntas. O antes, ¿no? Porque sí es cierto que han pedido que se reprograme antes y la Fiscalía atenderá ese pedido, ¿no? Sería razonable que atienda ese Es razonable, puede hacerlo, la Fiscalía tiene la facultad de disponer de cambiar las fechas. Pero ¿por qué lo hacen? Digamos, yo puedo plantear una hipótesis, ¿no? Cada día que pasa, la presidenta se ve forzada a tener que dar más explicaciones. Cada día que pasa puede aparecer o una joya más, o un objeto más, o un incidente más como el que estamos comentando ahorita de la denuncia de desaparición de documentos. Entonces, sí, el pliego interrogatorio que hay que verificar si es cierto o falso. ¿No? Entonces, su pliego interrogatorio, cada día que pase, se va a hacer mucho más complejo, mucho más difícil y probablemente menos respuestas que dar. Por eso es que preferirían adelantar y resolver el interrogatorio lo más pronto posible para evitar ser sometidos a una seamos un poco más compleja. Imaginativos, pensemos en escenarios. ¿Cuál podría ser una versión menos riesgosa, menos lesiva para la presidenta y para la tranquilidad nacional también? Mira, Fernando, abogados tributaristas, abogados civilistas y abogados penalistas han intentado en las últimas 2 semanas ejercitar varios ensayos de posibles hipótesis y la verdad que todas tienen consecuencias complejas para la presidenta. En realidad, la de que no son originales y no son copias sería la menos lesiva, ¿no? Sin embargo, ya se ha encontrado durante el allanamiento una tarjeta de propiedad de un reloj original. Sí, pues. Es original. O sea, claro, hay por lo menos un original. Ese dato ya está concretado, es una evidencia tangible
en su domicilio, además ni siquiera en la casa de gobierno, en su domicilio, con lo que la posibilidad de alegar que se trata de un reloj réplica no es posible. Porque esa sería menos lesiva, porque una réplica no sería tan cara y decir, bueno, pues no Bueno, invertí mucho, no hay enriquecimiento ilícito. Habría algún tema de violación de la propiedad industrial, etcétera. Sí, pero eso, o sea, el que compra una copia no tiene responsabilidad penal, es el que la comercializa, pero no el que la compra, ¿no es cierto? Sin embargo, insisto, al haberse encontrado la tarjeta de propiedad, o sea, el registro, el empaque y el registro de un reloj original con los datos y fecha de venta, entonces esa posibilidad entiendo que se les está haciendo muy complicado. Por lo menos plantear. Para un reloj esa posibilidad no existe. Los otros pues ya y los otros son copias. Pero con un reloj es suficiente para darle forma a un caso por enriquecimiento ilícito. La imputación sobre la base de la cual se ha dictado el órgano de enjuiciamiento es enriquecimiento ilícito y no hay un margen, o sea, no hay un enriquecimiento ilícito por un reloj, por 4 relojes, sino por una cantidad de incremento de patrimonio. Es lo que cuesta ese patrimonio. El incremento de patrimonio que se hace, como dice el Código Penal, abusando del cargo, ¿no? O sea, haciendo un uso indebido de la función al recibir o al adquirir, sea por préstamo o por donación, un bien que no tiene justificación, sea de alguien privado o de alguien público, o sea, de un empresario, de una amistad muy generosa, digamos, o inclusive de un funcionario. Digamos que alguno de los relojes es regalado y esa otra persona a la que regala, ¿en qué lío se metería? A ver, en el enriquecimiento ilícito existe algo que se denomina la autonomía del delito, de la acción. Es independiente de quien contribuye al incremento, sea o no sea un privado o un público. Por ejemplo, un alcalde, un presidente de gobierno regional, igualmente está de alguna manera contribuyendo a que el funcionario que recibe esa ventaja esté incrementando su patrimonio sin justificación. En teoría, podría decir, respondiendo a tu interrogante, que el Código Penal habla de la figura de la instigación. Quien instiga, quien determina, quien promueve, quien genera en el funcionario público incrementar su patrimonio, brindándole algún tipo de regalo, para hacerlo en términos muy concretos, para hablar del caso actual, estaría en la posibilidad de ser imputado como instigador del delito de enriquecimiento ilícito. O sea, digamos que ha sido, no quiero ser abusivo porque no tenemos pruebas, pero digamos un gobernador regional X que le regaló ese dinero. No hablemos de una gran empresa que incluso puede tener su compliance no cumplido, es otra cosa. Digamos que sea un político que le regaló y la presidenta dice, mira, eso estaba entre los dos, pero vas a tener que decir, creo que es lo mejor, que tú me lo regalaste. Ambos, sea quien se trate el funcionario público, inclusive un empresario o un privado, saben que otorgar una ventaja de esa magnitud al presidente de la República es un acto prohibido. Por lo tanto, el conocimiento de la ilicitud es algo que es innegable, que no se puede eludir por ninguna de las dos partes. Claro, que el monto es tal que, porque una cosa es regalar pues una botella, que puede ser de un licor caro, pero entra dentro de lo simbólico y lo protocolar, puede ser. Una cosa es que... o una medalla de un valor simbólico. Que va a un mercado a hacer una inauguración de un mercado y le regala una bolsa pues de frutas, ¿no? Y otra cosa es recibir del modo como si significa recibir un bien que tiene un valor evidentemente tangible, oneroso, ¿no? Entonces, el derecho penal lo que hace es proteger el buen ejercicio de la función pública y que los funcionarios no extralimiten, no infrinjan. ¿Usted recuerda casos de políticos similares? Bueno, para ser el más cercano de enriquecimiento ilícito, que ha merecido también una condena por un caso distinto, pero es el congresista Urtecho. Sí, el congresista, que está condenado, no pudo cumplir la condena por sus severísimas situaciones de salud. Ha merecido una sentencia condenatoria por el recorte de sueldos, mediante el cual
generó un incremento injustificado de su patrimonio, enriquecimiento ilícito. Es el caso más cercano, además de hace 3 meses, 4 meses de la sentencia que se ha dictado, ¿no? Entre otros. Bueno, recuerdo un caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que se le cuestionaba que muchos regalos había recibido y promovió una subasta de objetos que había recibido durante su gestión. ¿Podría ser una sugerencia de alguien con experiencia para la presidenta Boluarte, ¿no? Lo que pasa es que en el ámbito de los delitos de función, el delito se comete cuando se ha transgredido esa regla, la prohibición de abusar del cargo recibiendo prebendas que incrementan el patrimonio. Si luego se produce la devolución, ese es un acto posterior a la consumación. El hecho ya sea la norma, la regla del ejercicio correcto y transparente de la función pública ya se infringió. Por lo tanto, puede contribuir a que su responsabilidad se reduzca, se atenúe, pero no desaparece la acción. O sea que está bien difícil que cuente una historia que la haga escapar de alguna forma de delito. La situación es bastante compleja, bastante compleja. Yo me animaría a pensar, Fernando, que la presidenta en los próximos días, sea mañana o sea el 5 de abril, realmente va a declarar, ¿no? Tiene su derecho absolutamente constitucional de guardar silencio. Pero ya ha prometido y su palabra tiene que valer algo. Vamos a ver, pero en una situación lo ha prometido tan compleja, ya varias veces. En una situación tan compleja, la verdad que... El sábado volvió a prometer que iba a hablar a la Fiscalía y luego conoceremos la verdad. Habrá que esperar que eso suceda. Termino preguntándole, aprovechando que está usted acá, ¿cómo está el caso de su patrocinado, Ollantumala? ¿Y usted también defiende a la ex primera dama, Nadine Heredia? Sí. ¿Cómo está el caso de ellos? Bueno, está en pleno juicio oral, en fase de juzgamiento, ¿no? Digamos, la fase en la que se... ¿Ya acabó el control de acusación? No, sí. Eso sucedió el año 2019, principio de 2020. Ahorita estamos en fase de juzgamiento, ¿no? Digamos, para debatir, en la fase en la que las pruebas se debaten, se conocen ante el tribunal 3 jueces que en su momento... ¿Hay una fecha próxima para estar atentos? No, en realidad. Oral. El juicio oral se realiza todas las semanas, sin embargo es un caso bastante complejo, ¿no? La revisión solamente de prueba documental debe durar por lo menos unos, calculo, 3 meses, ¿no? Solo la revisión de prueba documental, sin perjuicio de las pruebas complementarias que todavía... Pero entendemos un tuit de presidencia, vamos a verlo, un post en X, a ver, veámoslo. Desmienten lo que estábamos hablando, la denuncia, esto que sacó Latina, pero luego lo retiró. Dicen que ese documento de la policía era falso, que no ha habido tal denuncia hecha por la presidenta. Bueno, ya nos parecía súper extraño, además hasta ingenuo hacer ese tipo de trámites o de explicaciones, ¿no? Pero en realidad yo también coincido con que este es un caso de pronóstico absolutamente reservado. No puede decir o no puede pensar la presidenta o su entorno que lo peor pasó el fin de semana. Yo creo que no. Lo peor está por venir. ¿Eso usted cree? Sí, realmente sí. A partir de que conozcamos la verdad, por puchos. La información, la declaración y creo que la Fiscalía, nos gusta o no, con las críticas que pueden existir, que siempre las hemos tenido, está realizando una labor, yo diría que intensa, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Julio César Espinosa.